en Juan. Si hay algo que me gusta utilizar para reflexionar acerca de la palabra de Dios, son los evangelios, es la vida de Jesús. Porque el mismo Jesús te muestra un montón de cosas que a veces pasamos por alto y que valen la pena pensar para nuestras vidas. Y hoy quería reflexionar acerca de la adoración. A veces tenemos un concepto extraño de la adoración. Si vos preguntás, ¿qué es la adoración? Bien, algunos dicen eso, así. Otros te dicen, vamos a cantar. Entonces se ponen así con las manos en alto, extasiados a cantar un buen rato, pensando que eso es adoración. Y sabes que en realidad la alabanza no es lo mismo que la adoración. No es lo mismo. Es parte de la adoración, pero no es el todo de la adoración. ¿Qué es la adoración entonces? Esa es la idea. Y hoy vamos a ver un pasaje que es muy bueno, muy lindo, que es Juan, capítulo 4, versículo 21, que nos habla acerca de cuando el Señor va a pasar por un lugar donde normalmente y habitualmente los judíos no pasaban, que es Samaria. Es más, ser samaritanos para ellos era lo peor, para un judío. Los maltrataban. Ahora si fueran los samaritanos modernos le haríamos bullying, ¿sí? Porque el judío se creía mejor que el samaritano. Y eso venía de muchos años atrás. ¿Por qué? Porque cuando fue conquistado el reino del norte, donde estaba la capital en Samaria, cuando los sirios se llevaron a todo el pueblo que estaba en esa zona del reino del norte, se lo llevaron y trajeron de otros pueblos para mezclar la raza. ¿Para qué? Para que no siguieran adorando ni teniendo una sensación de nacionalidad. Esa era un poco la idea de los pueblos de antes. Lo mismo pasó después con Judá, pero Judá se mantuvo fiel por mucho tiempo más. Ahora, ahí empezó la cosa. ¿Por qué? Porque después en Samaria se adoraban a una mezcla de judaísmo y paganismo. Es más, eso había empezado mucho tiempo atrás con los reyes del norte que habían armado su propio altar, su propio lugar de adoración y terminaban adorando cualquier dios que no era el Dios de Israel. Y había un odio de parte, un desprecio más que un odio, un desprecio de parte de los judíos con respecto a los samaritanos. Ahora, el Señor dice que pasó por ese lugar y en un momento se sentó al lado de un pozo y encontró una mujer, no de casualidad, pero encontró una mujer y se puso a charlar con ella. Y te invito a leer en Juan 4, 21 al 24, un pasaje. No vamos a tomar todo el tema del pasaje de la mujer samaritana. Si tenés tiempo en tu casa, léelo. La verdad que es muy interesante todo el pasaje. Nosotros no vamos a reflexionar sobre todo el pasaje, solamente un pedazo que habla acerca de la verdadera adoración. Y habla y dice así, versículo 21 del capítulo 4. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es interesante el pasaje, porque si fuera solo alabanza, que es un verdadero alabador, por decir de una manera así, uno que canta bien, uno que tiene buenos instrumentos, ¿qué es un alabador verdadero? No existe. Acá el Señor Jesús está hablando de otra cosa. Y un poco lo que me marcaba ya Seba, y hacía la forma de adorar. Es interesante la palabra, porque si vos vas a la palabra, ¿qué es la definición de la palabra? ¿Sí? La definición es reverenciar, respetar, venerar, rendir culto a quien se considera de la naturaleza divina. Sentir estima o afecto muy grande por alguien o por algo. ¿Sí? Hay un hombre que dice que la adoración es el derramamiento continuo de todo lo que soy y de todo lo que hago y todo lo que puedo ser a la luz de un Dios
que elegimos o que nos elige. Es muy interesante esa reflexión, esa definición, porque habla acerca de una relación profunda con Dios, una relación en la cual yo le rindo honor a Dios. Pero le rindo honor de una manera en particular. No estamos hablando de solo la alabanza. Lo podríamos decir así. La alabanza es una manifestación externa de la adoración. La adoración es una actitud del corazón. Y ahí está la clave. ¿Por qué? Mira, hay un gran problema con la adoración. La adoración debería estar reservada solo a Dios. Solo a Dios. A Él deberíamos adorar. ¿Por qué? Por quién es Él para nosotros. Porque Él es aquel que nos dio la vida. Uno, Él es el creador. Él nos dio la vida. Él nos permitió vivir en esta tierra. Nos bendijo. Si vos vas a ver a los salmos, están cargados de el por qué debemos adorar a Dios. El por qué debemos alabarle. El por qué dice la Biblia, inclusive el Salmo 50 dice, alabarle con todos los instrumentos. ¿Es bueno tocarle con la batería? Sí, si alabás a Dios, sí. Hacelo bajito para que no nos rompa la cabeza. Pero es importante, dice con todos los instrumentos. Está bien, David en su momento tenía ciertos instrumentos que no los tenemos hoy, pero en su momento alababa con todos los instrumentos. Hoy podemos hacer lo mismo. Es lindo escuchar cuando toca el saxo, cuando toca el bajo, y se compagina todo para dar una alabanza a Dios. Pero eso es una manifestación externa de la adoración. La adoración es una actitud de nuestro corazón. Fíjate que además hay un problema muy grande. El pecado en el ser humano tergiversó la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque hay una frase hace unos días atrás, estaba hablando con una persona y me dice, yo vengo a esta iglesia porque me gusta, viste que hablábamos ayer de los simpatizantes y demás. Pero yo voy a cualquier iglesia, voy a la de los católicos, voy a la de los judíos, voy a la... ¿Por qué? Porque todos adoramos al mismo Dios. Todos convergemos, es como una montaña en la que nosotros se sube por distintos lugares y adoramos al mismo Dios. ¿Eso es así? La Biblia dice que no. Pero el pecado en nuestras vidas ha tergiversado el concepto de a quién adorar. Vamos a hacerlo sencillo. ¿A quién le gusta el fútbol? A algunos les gusta el fútbol. ¿Conocen a Maradona? No. Aunque no conozcas, no te guste el fútbol, conoces a Maradona. Vos vas a África. Cuando dicen, sos argentino, Maradona, ¿no es cierto? Vas a Francia, conocen a Messi. No vayas a España. Bueno, y ahora al PSG en Francia. Y hay gente que llegó a tergiversar el concepto de adoración de tal manera que se ha establecido en Argentina la iglesia maradoniana. No sé si alguna vez lo escucharon. Ojo, en Estados Unidos se adora a San Spaghetti, que es una iglesia que lo que hace es adorar a la comida espagueti. También tenés, vamos a ser sinceros, vos vas a encontrar que hay iglesias que adoran a Satanás. Y hay iglesias que adoran a una persona. O sea, el pecado tergiversó el objeto de nuestra adoración. Y vos vas a ver que esa adoración, torcida, pero es adoración. El que ama a Maradona lo pone, yo recuerdo un hombre allá en San Martín, que tiene en la camioneta, tiene una camioneta, una Ford Transit antigua, y adelante en la trompita, viste que es cortita la trompa, dice una palabra que en vez de decir Dios, dice en el medio 1 y 0, y ese no es Dios, es el Dios del fútbol, ¿sí? Y vos vas a ver, adentro de la camioneta tiene la fotito de Maradona. En Junín de los Andes, un mural cuando se murió, encima ese Dios se murió. Cuando se murió Maradona, al lado, y no resucitó, ¿verdad? Al lado del gimnasio municipal hay una cara de Maradona de 2 metros de tamaño. Ese es un Dios para el mundo. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios fue tergiversada. Y es muy interesante, fíjate que el Señor Jesús está delante de una persona, un samaritano, de los cuales
ellos tergiversaron la adoración. Se degradó la adoración a Dios. Fíjate que él les dice a ella, le dice a la samaritana, dice, créeme, bueno, dice el 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y es interesante que acá lo que le está diciendo es que ustedes no tienen conocimiento de a quién hay que adorar. Tienen mezcladas las cosas. Y es un punto muy importante acerca de nuestra adoración. Ahora vos fíjate que al samaritano le dice, adorás lo que no sabes. Mucha gente en este mundo hace eso. No sabe a quién adorar, entonces adora una estatua. Adora una estatuilla, un sticker, una pegatina, le dicen los gallegos, de la Virgen. Y ponen su adoración, su corazón lo vuelcan a eso. Obviamente después tenés quien adora el fútbol, quien adora el trabajo. ¿Nunca escuchaste el término trabajólico? Es aquel que le es tan importante el trabajo, que no hay otra cosa importante. Pueden llegar a perder su familia por el trabajo. Tengo un compañero de trabajo que el hombre, vos entrás a la oficina y ya está dentro. Vos te vas de la oficina y está ahí. No sé, yo trabajo de 8:30 a 4 de la tarde. Yo siempre lo pensé. Está difícil dormir en la oficina. Pero vos te vas, pasás. Yo paso por mi trabajo seguido porque cuando voy a la iglesia. Ahora vos a las 7 de la tarde ves la camioneta ahí. Y se tendría que haber ido a las 4. Y vos decís, este hombre vive ahí adentro. ¿Tiene familia? Sí, tiene familia. Pero su trabajo es más importante que su propia familia. Y tiene torcidas las cosas. Ahora, fíjate lo que le dice el Señor a esta mujer. Le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y hay un concepto muy importante entrelazado en ese punto que después lo vamos a ver. Lo vamos a dejar pendiente. Porque hay otra cosa que es importante que dice Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis, pero fíjate lo que le dice antes. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sabes que este es un palo para los judíos? ¿Porque ellos conocían a Dios? Sí, ellos conocían a Dios. Conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Ellos decían que era nuestro padre Abraham. Ellos iban al templo y era importantísimo el templo. Tanto es así que la única adoración que esas personas tomaban como verdadera era cuando iban todos los años al templo. Y es importantísimo después, cuando el templo es destruido, que se quedaron sin lugar de adoración. El judío hoy, es muy interesante, cuando un judío se casa, vos vas a ver en la tele que rompen un vaso en el piso. ¿Sabes qué es eso? Es muy loco eso. Ellos, en el vaso que se quiebra, que lo quiebran ellos, recuerdan el templo destruido. No tiene que ver con el casamiento, pero es un simbolismo de que están en la esperanza, nuevamente, de tener el lugar de adoración. Los judíos hoy están esperando. Hay una organización que se llama la Organización del Templo, que tienen preparado no solo los materiales, han armado cantores. Hace un mes estaban de fiesta los judíos en Israel porque había llegado la vaca alazana de Estados Unidos. ¿Qué era una vaca alazana? La vaca alazana es una vaca roja que no tiene ni un pelo que no sea rojo. ¿Por qué? Porque esa vaca es la misma raza de la que Salomón santificó el templo para poder utilizarlo. Tiene que ser roja. Y ellos hace un mes atrás estaban haciendo fiesta porque apareció una vaca alazana. Fíjate qué importante que es para ellos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué le decía el Señor a aquellas personas que adoraban más al templo que a Dios? Que ellos tenían todo el conocimiento, pero eran sepulcros blanqueados. Porque el problema no era el rito externo, sino la adoración interna. Habían cambiado lo externo por lo interno. Habían dejado de adorar a Dios para adorar a la adoración externa de Dios. Ellos vivían no solamente con la palabra de Dios, sino con más de 700 otras tradiciones
que habían impuesto los mismos judíos. O sea que lo que está diciendo el Señor es, ustedes no adoran bien porque no conocen a Dios. Y los judíos adoramos a Dios, pero adoramos mal. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está del lado de Dios. Y habla acerca del verdadero adorador. Fíjate que ahí habla algo que es muy importante. Y hay dos errores importantes que se manifiestan en esto. Aquel que no conoce a Dios, pero adora, tiene un problema de que no tiene un conocimiento bíblico de Dios. Y hay que tener cuidado. Muchas veces cantamos canciones que parecen cristianas, pero si las empezás a estudiar, no son del todo cristianas. No tienen una buena, como decimos, teología. Tenés que, para poder adorar a Dios, aprender de la Biblia cómo quiere que le adoremos. Y eso es muy importante en nuestra vida. No podemos adorar de la manera que se nos ocurre. ¿Sí? Tenemos que ver cómo Dios quiere que le adoremos. Y la otra cosa es que sepamos bíblicamente cómo adorar, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Es importante las dos cosas. Fíjate que son dos condiciones importantes. Si hay una sola de las dos, incurrimos en lo que llama la idolatría. ¿Por qué? Porque no estamos adorando a Dios como Él quiere que le adoremos. ¿Qué pasó con los samaritanos? No tenían conocimiento de Dios, por lo tanto adoraban a otra cosa que no era Dios. Y lo mismo pasó con el judío. El judío, ¿qué hacía? Adoraba bíblicamente, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y eso también es idolatría. El Señor estaba desaprobando la forma de los dos de adorar. Ahora, ¿qué es la verdadera adoración? Ese es el punto. Es lo que nos tenemos que llevar hoy. Mirá, acá lo que el Señor marca en este pasaje, que la adoración no tiene que ver con un lugar. ¿Qué dice? Versículo 21. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí habla de que no tiene que ver con un lugar geográfico. Tiene que ver con algo interno. Se refiere a que esta adoración sea de corazón, consecuente con la enseñanza. Lo vas a ver en Juan 1:17. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí te habla de una condición también importantísima en tu vida para ser un verdadero adorador. Dios tiene que estar en tu corazón. Por eso dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. No es solamente el Espíritu Santo que dice esa palabra, porque ahí habla del espíritu del hombre, habla de corazón, de que tiene que volcar su persona a la adoración. Ahora, fíjate, vamos a ver otra cosa. Aspectos internos de la adoración. La adoración se caracteriza por una relación personal con Dios. La adoración, ¿se acuerdan que decíamos? Es una actitud interna del corazón. Romanos 12, 1 y 2, seguramente lo conocés, y habla acerca de esta condición de nuestro corazón. ¿Cómo debe ser nuestro corazón respecto del Señor? Es un versículo que conocemos mucho. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y fíjate que acá habla de culto racional. Habla de algo que vos pensás, algo que vos no es que sentís. Fíjate que muchas veces el mundo de hoy se maneja por las sensaciones, por lo que siente. Vos hasta hace unos años, en el ámbito profesional, en el trabajo, escuchabas: sí, porque hay que hacerlo así, porque entiendo que esto es así. Hoy, en el ámbito profesional, estás escuchando: esto debe hacer porque yo siento que es así. Y es muy loco, porque dejamos la razón por la sensación. Ahora, la razón, el culto, dice acá, tiene que ser racional, pero además habla de sacrificio. David decía: no voy a sacrificar a Dios algo que no me duela, ¿no? Y es muy loca esta frase, porque habla acerca de que el sacrificio, vos veías los animalitos que se sacrificaban en el templo, no iban voluntariamente, eran atados para poder ser sacrificados.
Ahora, Dios te dice que te sacrifiques. Ayer decía que te degüelles. Vamos a empezar a degollar hermanos. Vamos. Empezamos porque no me cae bien. No, no es la idea. Habla de un sacrificio vivo. La adoración verdadera es de corazón interno, en el cual vos ponés en servicio a Dios toda tu vida. Toda tu vida. Y lo que dice Dios es más importante que lo que digo yo. En la antigüedad los romanos tenían esclavos. ¿Se acuerdan? Ahora el esclavo, cuando a la mañana se levantaba, no iba a decir, ¿qué voy a hacer hoy día? La verdad que hoy voy a ir a caminar a la calle, voy a ir al cerrito, a ver el Cerro Bayo, que está re lindo. No sé lo que hacía. Iba a su Señor y decía, Señor, heme aquí, ¿qué necesitas? La actitud que plantea Romanos 12, 1 y 2 es esta. Ir a Dios día con día y decirle, Señor, ¿qué necesitas? Esa es la verdadera adoración. Es presentarse a Dios como un sacrificio vivo, santo, habla de santidad, y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí habla de la adoración. La adoración consciente de lo que Dios quiere. Por eso tenemos que buscar a Dios en la palabra, para que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Algo interno, pero algo bíblico. No podemos adorar a Dios si no le conocemos. Y eso es muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué el cristiano tiene que ir a la palabra de Dios? Porque tiene que conocer a su Dios, para saber qué es lo que quiere Dios de mi vida y poder adorarle como corresponde. Esa es la primera cosa. La motivación es la misericordia de Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué el cristiano adora? Debe adorar. Debería querer adorar a Dios. Porque Dios fue misericordioso con nosotros. Por eso dice, ruego por las misericordias de Dios. ¿Dios ha dado misericordia con vos? ¿Qué es la misericordia? Es ofrecer algo a alguien que no se lo merece. ¿Sí? Ahora, ¿Dios fue misericordioso con Dios? David dice, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. O sea, hay dos aspectos de la misericordia de Dios. La misericordia que salva, que es la que Dios derramó en la cruz. Y la otra es la diaria. Dios te dio la vida, te despertaste hoy a la mañana, su misericordia es nueva. ¿Tenés salud? ¿Te pudiste bajar de la cama? Nueva es cada mañana la misericordia de Dios. ¿Pudiste ir a trabajar? ¿Tenés trabajo? La misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Tenés una familia? La misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Tus papás están vivos? La misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Podés charlar bien con tus hijos? ¿Están en el Señor? La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Tenemos razones para adorar a Dios todos los días. Todos los días. El tema es que para poder ser consciente, tenés que pasar tiempo con el Señor. Tenés que ser consciente de aquellas cosas que Dios te ha dado. Es muy loco que normalmente no nos acordamos de todas estas cosas. Y vamos por el mundo quejándonos. Porque mi jefe es una porquería. Porque aquel me tiene loco. Porque mi señora no me deja los zapatos como quiero, los pone siempre de costadito. O aprieta el pomo del dentífrico de una manera que ya me tiene podrido. Son cosas tontas, pero que se van acumulando. Y hablamos de cosas tontas porque hay cosas más grandes de las que nos quejamos, ¿no? Vivimos quejándonos. Cuando en realidad nuestra vida como cristianos debe ser una vida de agradecimiento. El reconocer la misericordia de Dios nos lleva al agradecimiento. El agradecimiento nos lleva a la adoración. Ese es el por qué debemos adorar a Dios. Y la forma de nuestra adoración es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El cristiano debe volcarse al Señor. Desde la actitud interna del corazón, de agradecimiento, para buscar a Dios, a ver qué es lo que quiere Dios de mí, porque se merece mi vida, tenemos que volcarlo en el aspecto externo, que es la adoración externa. Tenemos varios aspectos de la adoración externa. La alabanza, sí, muy bien, es cantar a Dios aquello por lo cual estamos agradecidos para con Dios. Eso lo dice Efesios 5, 18 y 19.
La proclamación, mira, el predicar el Evangelio. Un cristiano no puede ser... Ayer hablábamos de creyentes y discípulos, ¿no? Un discípulo es aquel que predica el Evangelio. Un cristiano, un verdadero adorador, es aquel que predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque le ha hecho tan bien el Señor en su vida que no puede no hablarlo a los demás. No predicar, no llevarle a otro el mensaje, porque sabe que el otro está en una situación de condenación. La verdadera adoración, el verdadero adorador, adora predicando el Evangelio. Y claramente también el verdadero adorador sirve a Dios. Sirve a Dios. Estos son los aspectos externos. También un aspecto externo es la participación, el compartir con los hermanos lo que tenemos y lo que sabemos. Cuando vos entendés la generosidad de Dios, pasás a ser vos el generoso. Y eso es muy importante en nuestra vida. Después, sacrificás tiempo. El verdadero adorador sacrifica tiempo. ¿En qué? El tiempo, el talento y tu dinero a disposición de Dios. Yo a veces... hay gente que viene a la iglesia y me entero mucho tiempo después que sabe tocar piano. Y le digo, hermano, ¿vos tocás el piano? Sí. ¿Y no tocás en la iglesia? Y no, ¿qué te pasa? Me da vergüencita. ¿Y sabes que ese es un talento que debería estar dispuesto para quién? Para el Señor. Hermano, ¿dibujás bien? Hay gente que dibuja maravilloso. ¿Sabes que tiene que estar ese talento puesto para el Señor? ¿Organizás bien? Bueno, hermano, ¿cuántos eventos tenemos que podemos organizar y que necesitamos de parte de Dios? Poné tu talento, tu tiempo, tu esfuerzo para el Señor. Un aspecto de la adoración que es a veces más nos complica es la sumisión a Dios y a las autoridades. ¿Por qué? Porque el verdadero adorador está sometido a Dios. ¿Qué quiere decir sometido? Rendido a Dios. Pero también a las autoridades que puso Dios. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque cuesta. Viste que el argentino ya de por sí es medio rebeldón. Y el ser humano en general siempre es rebelde. Así que tenemos las dos cosas juntas para complicarnos la vida. Ahora, el verdadero adorador es sumiso, porque comprende quién es Dios, comprende a quién puso Dios como autoridad, y por lo tanto me sujeto. Es un problema esto para el ser humano, para el cristiano, para el que no está adorando bien, no conoce a Dios como corresponde. Y la otra es la adoración, la oración íntima y la oración por otros. ¿Estás orando por otras personas? No sé si te pasa que al principio cuando empezás a creer en Cristo, cuando recibís al Señor como tu Salvador y empezás a orar, lo que empezás a hacer es orar por vos. Señor, necesito trabajo. Señor, necesito esto. Señor, necesito aquello. Señor. Todo necesito yo. El verdadero adorador empieza a mirar para afuera. Empieza a dejar de mirarse el pupo para mirar las necesidades de otros. Señor, te pido por aquel que está en necesidad. Señor, te pido por aquel que está trabajando para vos en el medio de la selva. Señor, te pido por aquel que le cuesta. Señor, te pido por mis autoridades. Esa es una oración re difícil de hacer. Porque yo sé que las pusiste y que las debo obedecer. Pero además está en una posición difícil en la que Satanás está atacando. Oro por ellos. La oración por otros es una oración de un verdadero adorador. Es aquel que comprende quién es Dios, que es agradecido por lo que hizo en su vida y que empieza a orar por otros. ¿Por qué? Porque los otros también son importantes para Dios. Nada más te compartirles. Ojalá que podamos ver nuestra vida, evaluarla. ¿Somos verdaderos adoradores? ¿Estamos realmente en el camino de la adoración genuina? ¿Conocemos profundamente a Dios? ¿Nuestro corazón está del lado de Dios? Y que veamos que nuestra adoración realmente sea la adoración que Dios está buscando de nosotros. Tengamos una oración para tener. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, así como el Señor Jesús le mostró a esa mujer quiénes son los adoradores que Dios busca, te pido que nosotros seamos conscientes y que buscamos ser adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Aquellos adoradores que están buscando conocerte para adorarte mejor.
para servirte mejor, para vivir una vida íntima de relación contigo. Te pido que estés en medio nuestro, que comprendamos esto y que podamos reflexionar, Señor, al respecto y cambiar nuestra condición. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.